Hoy contamos con la participación de Ornella Paz y es la cofundadora y directora ejecutiva de Viversa Responsible Shopping. Esta es la primera multimarca peruana de estilo de vida sostenible que tiene como propósito empoderar marcas de moda a través de acceso a mercados globales y conectar a los ciudadanos del mundo. Al mismo tiempo, también busca impulsar la competitividad de sus marcas de manera colaborativa y colectiva, fortalecerlas tanto a nivel económico y poder ayudarlas a escalar y tener un impacto social y ambiental. Así que me complace saludar a Ornella Paz nuevamente, tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por acceder a esta breve entrevista y Gracias a ti, bueno, tenemos Alfredo. un par de preguntas que nos gustaría comentarte. Oh, Buenísimo. gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Genial. Entonces, si está lista, arrancamos con la primera pregunta. Vamos. Nuestra primera pregunta es, ¿de qué manera influyen las redes sociales en la integración de la sostenibilidad en los emprendimientos? ¿Y Qué buena crees que pregunta. esto presiona a los negocios a ser más responsables? Esa es la pregunta. Gracias, Alfredo. Buenísima pregunta, sobre todo si estamos viviendo en medio de un contexto que nos está obligando, por así decirlo, a ir justamente hacia estos canales digitales y virtuales, y muchos de ellos son las redes sociales. La sostenibilidad todavía ser una forma de vida, una forma de hacer negocio también, de poder producir de manera más responsable. La sostenibilidad todavía no lo conocemos mucho aquí en Perú. No todos somos conscientes o estamos informados y concientizados respecto a la sostenibilidad, a prácticas de producción y consumo responsable en diferentes industrias. Entonces, sí considero que las redes sociales y todas las plataformas digitales que hay hoy en día, que están desarrolladas, y que muchas de ellas son de acceso gratuito, son vitales justamente para llevar este mensaje de la importancia de sostenibilidad en los negocios, sostenibilidad en la vida personal de cada uno de nosotros, sostenibilidad en todos los campos necesarios. Para los emprendimientos es una herramienta vital porque también nos permite llegar a través de estos canales, tener mucho más alcance y llegar a mucho más personas con nuestra propuesta de valor, con nuestra propuesta de productos. Entonces, juega realmente un rol sumamente importante para poder entender y poder justamente conectar con ese tipo de personas que son nuestro público objetivo, ¿no? Ciertamente yo creo que sí es súper importante y más bien probablemente, bueno, yo me atrevería a decir de que la cuarentena incluso ha impulsado más las redes sociales. Entonces, bueno, en esta época en la que todo es digitalizado, todo es a través del celular o a través de una pantalla, la verdad que no solamente vender, sino comunicar el mensaje va a ser súper importante ahora y va a seguir siéndolo. O sea, va a seguir siéndolo. Entonces, gracias. Ahora pasamos a la siguiente. ¿Tú crees que la presión de los costos, gastos y marketing para visibilizar los productos de un emprendimiento le permitirían integrar todo lo que implica la sostenibilidad dentro del mismo? Ujú. Sí, para los emprendedores, incluyéndome, emprendedores y emprendedoras, poder tener en nuestro cuadro de costos mensual, digamos, de costos y de inversión mensual, justamente esta cuota importante que es la comunicación, y de comunicación decantan muchas acciones específicas, entre ellas la gestión de contenidos en redes sociales y demás. Es bastante retador porque para un emprendedor hay costos o gastos mensuales que son mucho más, digamos, urgentes en el día a día que uno tiene que cubrir, como son gastos de una contadora, cumplir con el pago de impuestos, entre otros tantos, ¿no? Entonces, a diferencia de grandes empresas, todavía nuestros presupuestos son pequeñitos, entonces mucho da pie a que nosotros podamos utilizar otro tipo de acciones de marketing que, que vayan acompañadas, mejor dicho, de las redes sociales, y que de repente, al no tener un presupuesto para una pauta publicitaria como otras grandes empresas lo tienen, podamos ir más que nada al boca a boca, a las referencias de nuestros pocos clientes que en un inicio tenemos y que luego vaya
creciendo poco a poco, ¿no? La sostenibilidad, como te decía al inicio, definitivamente es un tema que estamos abordando recién hace pocos años, ¿no? Recordemos que en los 90 empezábamos con la responsabilidad social, luego unos años después pasamos a la sostenibilidad, hoy ya tenemos como gran reto la economía circular, entonces todavía nos queda mucho por evangelizar, por así decir, con este tipo de nuevas formas de hacer negocios y nuevos estilos de vida basadas en prácticas responsables. Entonces, creo que no solamente las herramientas como del marketing, como son las redes sociales, sino también la misma publicidad son herramientas valiosas para poder llegar a más personas con este mensaje que es tan importante de no solamente la producción responsable en ciertas industrias, sino también el consumo, ¿no? Por supuesto, y allí yo también me quedo con lo que me dices de que quizá no pueden competir con una empresa muy grande al menos, pero sí siempre está esa creatividad siendo peruano de cómo podemos recursearnos o cómo se puede sacar. Por ejemplo, a través de boca a boca es una buena idea. Quizás puede ser un poco más lento, pero son personas de que tú confías de que ese producto es bueno y yo sé que Vivers es una empresa que está haciendo cosas bien, entonces es más probable de que jale mejor. Entonces, Y un punto más que no me gustaría dejarlo de lado, que es muy importante y que creo que lo estamos viviendo en estos años complicados de pandemia, es que las alianzas también nos permite poder llegar a más personas con nuestro mensaje, propósito y negocio, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta que nosotros no somos autosuficientes, ¿no? Los emprendedores, los emprendimientos podemos juntarnos con otros emprendimientos, con otras organizaciones y poder así complementar y potenciar nuestra propuesta de valor, ¿no? Entonces, de esta forma también creo que es una más que nos permite llegar a nuevas comunidades que de repente no hemos llegado y poder tener mayor alcance con nuestro mensaje. no, por supuesto, y justo va alineado con la ODS 17 que tiene que ver con las alianzas para lograr objetivos y incluso lograr impactar a más personas. En realidad el impacto es multiplicador. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que es bastante importante. Y ahora me gustaría pasar a la siguiente pregunta, la tercera, que es, ¿cómo crees tú que Viversa puede promover un negocio sostenible tomando en cuenta los costos que implican innovar? Si nos pudieras contar un poquito de la historia, por ejemplo, de cómo te lanzaste a innovar. Sí, ha sido todo un reto y sigue siendo todo un reto para todos los que estamos involucrados en este nuevo sector de moda sostenible. En mi caso particular, todo empezó hace unos 6 años, cuando después de trabajar muchos años en empresa privada, en ONGs, en fundaciones, decidí también emprender, ¿no? Me dio mucha curiosidad, pero no sabía qué reto abordar, no sabía hacia qué industria ir, sabía muy bien que lo mío era hacer un proyecto que tenga triple impacto, pero no sabía en qué. Hasta que descubrí este lado de la moda, que no es tan bonito, que es justamente todo el impacto negativo a nivel ambiental y social que está generando desde hace muchos años, y me quedé enamorada de este problema, ¿no? Me quedé enamorada de cómo poder ayudar desde Perú, con una historia y una cultura textilera tan rica, poder ayudar a que estos impactos que son negativos a nivel ambiental y social y a nivel mundial, nosotros podamos aportar desde Perú. Entonces, empecé en el año 2015 con una ONG que cofundé con otras personas más y empezamos con todo este movimiento de, oye, ¿sabes? De moda sostenible, empezábamos a hacer eventos que al comienzo iban 2, 3 personas y de pronto hacíamos eventos de 100, 150 personas en auditorios que muchas veces nos cedían organizaciones como PROM Perú, etcétera. Y luego de estos años, en el 2018, me doy cuenta de la evolución de emprendimientos de moda sostenible. Ya las personas empezaban a decir, oye, ya, yo quiero emprender en moda sostenible, pero ¿cómo lo hago? ¿Cuáles son los pasos? ¿Dónde puedo obtener proveedores de este tipo? ¿No? Entonces, al ver este crecimiento de emprendimientos es que nos dimos cuenta de un reto importante y una necesidad, y es que los emprendimientos de moda sostenible, justamente para llegar a nuevos mercados y llegar a más personas con sus productos y no solamente ofrecerlos en sus propios showrooms, que mayormente son sus espacios de casa donde viven, ellos tenían que invertir muchísimo dinero, ¿no? Poder estar en un centro comercial, por ejemplo, es un costo bastante alto. Entonces decidimos crear Viversa, una multimarca de moda, de estilo de vida, con propósito, en donde todos y muchos marcas podamos ingresar y estos grandes costos los podamos, digamos, asumir en conjunto y en grupo, ¿no? Entonces,
Hoy por hoy estuvimos en bueno, en el primer año y medio estuvimos en el Jockey Plaza y hoy estamos ubicados en el Hotel Celina, que es nuestro gran partner desde el año pasado, ¿no? Entonces, ha sido toda una evolución para poder justamente dar a conocer que la sostenibilidad también va de la mano de la moda, así como lo hablamos en la industria de la minería, así como lo hablamos en la industria de la agricultura. En la moda también tenemos muchos retos particulares para poder eh, mejorar, solucionar a través de la sostenibilidad y la innovación, que son como las bases principales, digamos, para seguir avanzando. Entonces, pasa mucho de que las personas te cuestionan al inicio, no te entienden, te preguntan, pero ¿cómo moda y sostenibilidad? ¿De qué va? Entonces, hay que tener mucho coraje y también mucha empatía con las personas que todavía no están involucradas o informadas de esto para que le llegue el mensaje de manera correcta, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más resalto de los emprendedores y emprendedoras es justamente esa voluntad de querer seguir a pesar de que saben que están llevando un tema sumamente innovador y nuevo y que puedes recibir muchos comentarios de repente no tan positivos, pero que realmente es parte del proceso de cuando tú presentas algo a un grupo, a una comunidad, y ese algo es algo nuevo, ¿no? Es algo que por primera vez se escucha, aquí en Perú por lo menos, en ese entonces. Por supuesto, y la verdad que tocaste varios puntos importantes, por ejemplo, uno de ellos, al que, no, bueno, quizás algunos de los que nos está escuchando no se percate de la huella ambiental que implica la industria de la moda. Yo recuerdo que en un reporte de Naciones Unidas, si no me equivoco, estaba dentro de las 5 primeras que eran más contaminantes. También, por ejemplo, está el uso de transporte, también tenemos la minería, pero también la innovación no solamente es exclusivo, por ejemplo, de la moda, también se puede replicar en diferentes y más que, por ejemplo, sacar la tecnología de punta, la, la más grande idea para ver cómo podemos innovar. La innovación, lo que yo entiendo también que tú has dicho, es cómo podemos responder mejor al problema. Y va a ser continuo, va a ser algo perpetuo que vamos a ir perfeccionando todo el tiempo, pero responder mejor a la necesidad del consumidor o un problema que hemos detectado y en base a ello poder mejorar. Felizmente tienen esos estratégicos que los ayudan. Está yendo, bueno, a pesar de la pandemia nos ha golpeado a todos, pero están avanzando. Entonces, es algo muy bueno y bastante interesante lo que nos comentas. Innovación siempre, en todos los lugares. Grandes empresas, pequeños Exacto. emprendedores, siempre va a estar. Y ahora, la siguiente pregunta que te voy a tocar es, ¿qué sucedería con los pequeños emprendimientos que elaboran productos con silicona, resina o textiles no sostenibles? ¿Tendrías alguna recomendación que les podrías dar para que ellos entren a este comercio sostenible? Sí, qué interesante la pregunta. Todavía falta llegar a muchas más personas, emprendedores, empresarios, con respecto a la importancia de implementar prácticas sostenibles en los negocios. Lo que yo, no es un proceso de un día a otro, ¿no? Poder implementar prácticas de este tipo es un proceso más bien largo, es de largo plazo, ¿no? La sostenibilidad consiste en tú mismo como persona y también como líder de una organización, de una empresa, primero tienes que estar convencido de qué es la sostenibilidad y que la sostenibilidad va a sumar a la estrategia de negocio. Punto uno. Porque lo que mucho sucede en el Perú y de repente en otros países de Latinoamérica es que se entiende la sostenibilidad como un acto de caridad, ¿no? Como un acto de filantrópico. Todavía ha quedado la idea en esas acciones y no es así. La sostenibilidad forma parte de la estrategia de todo negocio. Lo que se está buscando a través de la sostenibilidad es poder tener justamente este equilibrio entre el aspecto social, ambiental, pero también económico. Sin ingresos, sin ganancias, sería imposible impactar en los otros ámbitos como es el social y el ambiental. Entonces, yo lo que les diría a los emprendedores que están interesados y que quieren conocer más, primero que se informen muy bien en qué consiste la sostenibilidad. Y creo que algo que hoy en día a tantos emprendedores de moda sostenible les ha servido muchísimo es poder saber y preguntarse qué está pasando en otros países en cuanto a moda sostenible y en otros continentes incluso, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo las empresas para poder innovar y para poder justamente innovar en base a prácticas sostenibles? Entonces, lo primero es la curiosidad, informarte, saber de qué va,
porque lo primero que tú vas a querer saber como emprendedor o empresario es, ok, me queda claro la importancia de la sostenibilidad, pero dime el cómo, que ese es el segundo paso, ¿no? El cómo hago mi negocio más sostenible. Entonces, muchas de estas personas que todavía no conocen, digamos, el trasfondo de la sostenibilidad, pues querrán tener a alguien que justamente les pueda marcar un poco el camino o la ruta, ¿no? Entonces, creo que es informarse, es poder estar de la mano de organizaciones de repente en las cuales pueda encontrar en conjunto justamente este camino de cómo poder implementar prácticas sostenibles. Y lo tercero, que es sumamente importante, es medir tu impacto, es medir qué indicadores te está dando las acciones de sostenibilidad que estás implementando en tu negocio. Ahí, cuando tú recién mides cuáles son estos indicadores, te vas a dar cuenta de la importancia de implementar prácticas de sostenibilidad y que no es un gasto necesariamente, sino que viene a ser una inversión que es a mediano y a largo plazo, como todo proceso de transformación, ¿no? Entonces, creo que esos tres puntos son sumamente importantes. Informarte, poder estar al lado de personas o de organizaciones que ya vienen realizando prácticas de sostenibilidad. Y el tercero que es, si ya implementas prácticas de este tipo, poder medir o sea, poder medir tus acciones en sí para ver dónde mejoras y también dónde tienes que ir como impulsando un poco más ciertas acciones, ¿no? Y de verdad es súper importante lo que dices. Yo, si lo pudiera resumir en pocas palabras, por ejemplo, el primer paso sería modelar. Te informas y, por ejemplo, qué tipo de empresas hacen prácticas que podrías, digamos, replicar. Ujú. O qué tipo de iniciativas son semejantes que yo mismo podría implementar por ese sentido. El segundo sería la asociación. Quién tengo cerca que me pueda apoyar y cómo puedo, digamos, extraer eso mejor y ayudándonos, cooperando a hacer algo. Y el tercero, medir, por supuesto, súper importante para ver cómo estamos, en línea de base, y ver cómo estamos terminando o cómo hemos mejorado o cuánto hemos mejorado. Entonces la cuantificación ahí también va a ser súper importante. Hemos mejorado, ya, qué bien. ¿Ya en cuánto? ¿En cómo? ¿En qué? Ahí es donde, donde ahí sí toma mucho más peso lo que Exacto. decimos, por supuesto. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Qué áreas del negocio o de la cadena de suministros deberían ser los primeros en considerarse para la implementación de un enfoque sostenible? Coméntanos cuál fue el proceso de Viversa. ¿Cómo fue el proceso de Viversa? A ver, voy a ser totalmente sincera. Nuestro primer punto de venta de Viversa, bueno, primero teníamos la idea de negocio, ¿no? La idea de negocio, sabíamos que queríamos cubrir ciertas necesidades de los emprendimientos, que era generarles justamente oportunidades comerciales a través del acceso a espacios de venta estratégicos, ¿no? Y cuando recibimos esta oportunidad de abrir una multimarca en el centro comercial Jockey Plaza, que fue donde estuvimos el primer año y medio, fue todo muy loco, porque realmente te estoy hablando del 2018, cuando no sabíamos si realmente el público peruano estaba, primero, estaba informado de que existía esta otra propuesta de moda con propósito, y lo segundo, no sabíamos si nos iban a comprar. O sea, realmente no sabíamos si iban a comprar un producto se había hablado por varios años acerca de moda sostenible, pero no sabíamos a ciencia cierta eso. Así que junto con mis socios decidimos tomar la decisión de que íbamos con todo, abrimos Viversa, la multimarca, en diciembre del 2018. Y el primer paso importante era justamente trabajar de la mano con marcas peruanas que estuvieran implementando prácticas sostenibles en sus negocios de moda. Entonces, ese fue como un primer gran paso. Sin las marcas nosotros no somos nada. Entonces, hubo un proceso de identificación, de selección, de invitación y finalmente de ingreso de estas marcas. Empezamos con 20 marcas. A lo largo de estos años, estamos empezando recién nuestro tercer año, hemos impulsado más de 70 marcas. El 70% de estas marcas son lideradas por mujeres emprendedoras y empresarias, y detrás de estas marcas hay más de 300 personas de 7 regiones del país que trabajan en el codiseño y codesarrollo de los productos que nosotros luego exponemos en nuestros canales, ¿no? Entonces, hubo todo un aprendizaje y caminar de la mano desde el día uno con nuestros emprendimientos, con nuestras marcas de moda con propósito. Luego fue también entender, aprender acerca de cómo es el mundo retail en uno de los centros comerciales más grandes, en donde tú volteabas a un lado y encontrabas una tienda por departamento que tiene muchos años en el mercado y volteabas al otro lado y encontrabas lo mismo, ¿no? Entonces,
Se generó un espacio muy retador para nosotros, fue un año y medio en donde aprendimos quién es esa persona que está interesada en comprar productos de moda con propósito, ¿no? Que cuando ingresamos no sabíamos si era hombre y mujer o solamente mujeres, de qué edades, con qué estilos de vida. Entonces, ese año y medio nos permitió entender muy bien y poder también llevar nuestro mensaje a todas las personas que llegaron a visitarnos en aquel entonces, ¿no? Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, lo sigue siendo hasta ahora. Ahora estamos en Hotel Celina, donde el contacto directo es con extranjeros, con turistas, ¿no? A quienes les contamos las historias de nuestras marcas de moda con propósito, les contamos a través de sus compras de consumo responsable qué impacto ellos también están generando. Entonces, ya un poco empezamos a avanzar hacia otro tipo de público sin olvidar el local claramente. Y la pandemia también ha sido un año muy retador, ¿no? Nosotros hemos logrado todavía continuar, estamos de pie, en pie de lucha, como por así decirlo, pero es muy duro, ¿no? Aún es muy duro, económicamente estamos muy golpeados como tantos emprendimientos, pero hay muchos proyectos en camino, por suerte, muchos proyectos con aliados que poco a poco vamos a ir contando a lo largo de los meses que vienen, pero seguimos con ese propósito de seguir impulsando justamente esos emprendimientos, porque sabemos que si a nivel económico ellos logran generar ingresos a través de las ventas de sus productos, no solamente se genera el impacto social y ambiental, sino que también ellos pueden crecer justamente en cuanto a su impacto social y ambiental, ¿no? Si un negocio, un emprendimiento no logra generar ingresos, entonces a nivel social y ambiental está perdido también. Así que ahora mismo hemos sido seleccionados por Startup PC, una incubadora de negocios, y estamos avanzando hacia eso porque nuestro sueño es poder internacionalizar la marca, ¿no? Entonces, estamos viendo qué probabilidades hay y llevarle al mundo todas esas historias de moda sostenible de nuestros emprendimientos diversos. Espectacular, qué bueno y más bien felicidades también por haber sido seleccionados. Yo sé que no se están olvidando del público local y también ahora están entendiendo a los extranjeros. Entonces, para mí ese es un avance bastante grande. También conocer un poco más cómo piensa este público y así cuando se internacionalicen sea un boom. Así que me alegro por ustedes. Felicidades también. Ahora, Gracias, Alfredo. gracias. Ahora vamos a pasar justo a las últimas tres preguntas. Entonces, esta antepenúltima es, ¿cuáles serían las ventajas y efectos positivos de la promoción colectiva y colaborativa de negocios sostenibles y o otros foros donde se impulsa la sostenibilidad? Qué interesante la pregunta. Nunca le he pensado, pero ahorita escuchándote, em, dudo que hayan puntos negativos. ¿Sabes por qué? Em, la sostenibilidad justamente lo que nos dice es avanzar también de manera colectiva, ¿no? O sea, en cierta manera, por más que tú hayas sido un negocio por años, de repente con perfil muy bajo, en donde has sido tú y tu equipo y así has estado acostumbrado a trabajar, el mismo contexto, la misma coyuntura, la demanda del público, las nuevas tendencias, las exigencias de estándares internacionales, quieras o no, te obliga a ser parte de una comunidad, ¿no? Yo he escuchado en muchas ocasiones empresarios, por ejemplo, de Gamarra, una vez me contaba de que, bueno, se enteró acerca de la sostenibilidad en la industria de la moda y él no sabía nada de sostenibilidad y él siempre había estado procurando en tener un buen negocio y nada más. Y que luego terminó siendo parte de estos hubs o de estos gremios, ¿no? Donde hay justamente comités de textiles sostenibles, moda sostenible, y había tenido que cambiar todo ese paradigma de forma de trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay más puntos positivos que negativos probablemente en esa colectividad, porque justamente la sostenibilidad, digamos, parte de eso, ¿no? Entre los puntos positivos es que justamente en épocas de crisis como la que estamos pasando desde el año pasado, nos ha permitido poder unir y fusionar y complementar aquellas fortalezas que los emprendimientos tienen, ¿no? A nosotros personalmente nos sucede que ya desde el ADN de Viversa, desde el día que fue pensada, nosotros ya abordábamos esta filosofía de trabajo de manera colectiva, ¿no? Somos
somos un colectivo, somos un grupo de marcas de emprendimientos de moda de este tipo, ¿no? Pero en estos años pandémicos se ha fortalecido mucho más esa unión. Y cuando hemos tenido que mirar hacia afuera y decir, ahora necesitamos un e-commerce, ahora necesitamos proveedores de delivery para poder hacer entregas inmediatas, siempre buscamos a otros más emprendimientos o negocios peruanos para seguir apoyándonos entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que la colectividad es parte de la sostenibilidad definitivamente, donde quieras. Si averiguas en Europa o en Estados Unidos o en Canadá, siempre hay esos espacios comunes en donde se juntan negocios, emprendimientos, emprendedores con este mismo fin o propósito, ¿no? Yo creo que se trata de eso y hoy más que nunca creo que ese modelo va a quedar muy marcado después del 2020, que fue justamente un año en donde también hemos visto cómo el gobierno, las ONGs, las empresas privadas, todos los actores de una sociedad se han unido justamente para poder también sacar adelante mucha ayuda que ha ido a comunidades muy vulnerables en plena crisis de pandemia, ¿no? Generada por el COVID. Entonces, yo creo que es un punto sumamente positivo, probablemente más que encontrarle puntos no tan positivos a este tipo de desarrollo, ¿no? No, tal cual. Yo creo que sí, de hecho se relaciona con una pregunta que hicimos, si no me equivoco, hace poco. Como yo lo veo, es como si fueran una gran familia, metiendo a los tíos, a los primos, a diferentes personas, que puede ser que estén tranquilos, estén bien. Si se apoyan, lo que requieren, si es que Ujú. pueden, lo hacen. Pero si es que las cosas están difíciles, si los tiempos son complicados, entonces la familia se va a unir, va a querer apoyarse más. Y luego van a querer apoyar a más gente, en este caso a los proveedores, van a querer apoyar a otras marcas, independientemente del rubro que pueda hacer, pero van a querer alinearse y, como tú dijiste, con el mismo sentido, el mismo propósito. Entonces, a mí me parece sumamente fuerte, sumamente importante por ese lado y también bastante cierto. Es algo que va a calar, al menos ahora, y se va a sentir. Me parece que se va a seguir sintiendo. Ahora, justo voy a pasar a la penúltima pregunta, y es, en líneas generales, ¿tú consideras que es viable aplicar un enfoque sostenible a un emprendimiento? Sí es viable, o sea, por ese lado, desde mi experiencia, podría decirte que sí es viable, no creería que sea lo contrario, pero es muy retador, ¿por qué? Porque la sostenibilidad, como hablábamos al inicio, digamos, tiene su base mucho en la innovación, en la tecnología, en el desarrollo, en la parte creativa de las personas de decir, oye, esa es una cáscara de plátano y qué pasa si es que lo convertimos en un cuero, o esas son las pieles que deja la pesca artesanal, las pieles de pescado, y por qué no las transformamos en cuero de pescado y que este cuero de pescado luego sean accesorios, que es lo que ahora mismo contamos con esa propuesta en Viversa. Entonces, es un proceso de evolución bastante retador en un país como el Perú, en donde de repente la tecnología no siempre nos va a jugar a favor, porque lamentablemente no está desarrollada, digamos, al nivel en el que la necesitaríamos ahora mismo, ¿no? Si miramos a otros países, claramente el avance tecnológico es soporte fundamental para este tipo de creaciones de nuevos textiles sostenibles e innovadores que son creados a partir de desechos de comida o cosas como esas. Entonces, creo que en el Perú se hace un poquito más difícil y se hace un poquito más lento el proceso, porque todavía, como te digo, llevamos pocos años en cuanto al tema de sostenibilidad. Eh, y justo ayer teníamos un live con uno de nuestros emprendedores que se llama Kaya Cuero de Pescado, y él comentaba acerca de que ya emprender en el Perú es difícil, ¿no? En el Perú y en tantos países, pero emprender de manera sostenible es mucho más difícil porque estamos yendo a un público local que todavía es un porcentaje pequeñito que puede valorar y comprender justamente el tipo de productos que nosotros ofrecemos. Entonces, es un reto, la verdad, no lo creo imposible, es un reto y hay que estar muy involucrados con esto. O sea, si tú no te lo compras como emprendedor que tiene un negocio o como un gerente de una empresa grande textilera, si no te compras la idea de que, oye, la sostenibilidad me va a sumar, es importante, voy a ayudar, ¿no?
Entonces, créeme que jamás ese negocio, esa idea va a bajar al resto del equipo, ¿no? Pero si tú como gerente, como líder, te lo crees y dices, sí, vamos adelante, entonces creo que es un primer gran paso para poder implementar prácticas de ese tipo, ¿no? La verdad que sí es súper importante todo lo que mencionas. Antes de pasar a la última pregunta, solamente me gustaría remarcar que tú dijiste de que en Perú sacar sostenibilidad aún es complicado, especialmente porque aún estamos, bueno, estamos comenzando a caminar, pero aún no estamos corriendo, aún todavía no estamos familiarizando. Y por ese lado también justo quería comentarte, no sé si has escuchado, han escuchado alguna vez a Jürgen Klarik o Klarich, es un divulgador científico, también trabaja bastante en el tema de ventas, antropología, neurociencia, psicología, y es un referente bastante conocido, pero él dice que los mejores vendedores son los peruanos. No Y te creo. él dice que los mejores son los peruanos. Entonces, obviamente no es fácil. La gente que se dedica a ventas entiende todo el dolor y sacrificio detrás de construir probablemente el negocio o trabajar independientemente vendiendo algo. Una idea también Ujú, podría ser. Pero si la puedes hacer en Perú, con las complicaciones que puedan haber, yo creo que replicar, o sea, en otro país, llevarlo a otro país, las complicaciones disminuyen bastante y lo puedes hacer al menos digamos, mucho más suelto. No digo que sea más fácil, pero digo de que vas a tener muchas mayores facilidades al momento de querer implementarlo allá. Si pudiste aquí, allá vas a poder hacerlo. Y sí. ahora voy a pasar a la última pregunta contigo. Son diferentes aspectos y uno de ellos es, ¿cómo cómo ves a Viversa de aquí a 3 años? ¿Crees que habrá más emprendimientos sostenibles? Y si tú crees que los jóvenes de 16 a 30 años son más conscientes de la sostenibilidad que los que tienen de 15 años a menos. Ujú. Son dos preguntas, ok. Voy por la última. Sí, yo creo que como seguramente ya hemos escuchado y hemos leído también, las nuevas generaciones apuntan justamente a este nuevo estilo de vida en donde la sostenibilidad está, digamos, es transversal a sus estilos de vida y se preocupan mucho más por el tipo de producto que van a comprar y por las características y la forma en que fue hecho, ya sea por insumos o por las personas que lo elaboraron. Se vuelven mucho más personas, son personas mucho más empiezan a formularse muchas más preguntas en cuanto a eso y las marcas van a tener ese gran reto de responder, de ser transparentes y demás. Entonces, creo que también conforme la persona va creciendo y va evolucionando es cuando también se va haciendo muchas más interrogantes sobre su propia vida, ¿no? Entonces, en ese proceso de formularse preguntas o autoformularse preguntas, pues encuentra muchas opciones hacia dónde ir y la sostenibilidad, el estilo de vida sostenible, donde hay cuidado por el planeta, donde hay respeto y cuidado hacia las demás personas también va a ser importante. Yo creo que la nueva generación, desde los más chiquitos que ahora en las escuelas, ahora no pueden ir a las escuelas, pero digamos que en un año regular, ellos tienen ya cursos o tienen talleres que se relacionan con sostenibilidad. La vez pasada escuchaba de una amiga que me contaba que su hijita llevó el anteaño pasado llevaba un curso de cómo crear huertas en casa, ¿no? Huertitas en casa, ¿no? Entonces, o cómo aprender a reciclar botellas de plástico PET. Son cosas que yo tengo 35 años y en el colegio jamás me enseñaron, ¿no? Yo lo aprendí luego ya de grande. Entonces, es sumamente importante cómo ahora en la currícula, digamos, educativa de las escuelas, de los colegios, ya se están incluyendo ese tipo de espacios importantes en donde se empieza a generar toda esta concientización para los más pequeños o para los más jóvenes. Entonces, van creciendo con este chip totalmente distinto a lo que probablemente yo de 35 o una persona de 50 años jamás creció con eso, ¿no? Lo mismo pasa con la tecnología, entonces digamos que yo creo que van en buen camino, creo que les tengo mucha confianza a estas nuevas generaciones de que realmente van a hacer las cosas mucho mejor de lo que venimos haciéndolo ahora mismo. Eh, Nos pasa mucho también en Viversa que hay muchos jóvenes que van en búsqueda de productos de ese tipo, ¿no? Entonces otros no lo compran finalmente, pero se van con esta información que les trasladamos de
esto fue hecho de tal forma, las personas que lo elaboraron fueron tales, con tu compra puedes ayudar a esto. Entonces, hay mucho de preguntas que también es bueno que las marcas estemos muy abiertas a atender y a responder. Y con respecto a Viversa, en 3 años creo que me dijiste, estamos hablando de casi 2025, o 2024 por ahí. Mira, yo creo que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios desde el equipo, con mis socios, porque Viversa siga creciendo. Nosotros tenemos proyectado en los próximos 2 años poder operar no solamente a nivel Lima, sino en algunos puntos o ciudades estratégicas en el Perú. Estamos ya en conversaciones para eso, para ver si es que lo podemos llevar a cabo. Y como te contaba al inicio, también dentro de nuestros planes está poder llegar a algún país, ya sea en Europa sobre todo, o Estados Unidos o Canadá quizá, poder llegar con nuestra propuesta de moda con propósito 100% peruana, ¿no? Entonces, parece loco, pero en este año 2021, que aún es complicado, pareciera que hay muchas alertas de oportunidades también. Entonces estamos evaluando mucho eso y yo veo así a Viversa, veo como a través de Viversa, emprendimientos peruanos de moda puedan llegar a cautivar a públicos internacionales, ¿no? Como es en Europa, por ejemplo, donde también los estándares son totalmente distintos acá, son mucho más exigentes y demás. Entonces, yo creo que pensamos en grande porque justamente queremos que nuestras marcas crezcan y no se queden en el mismo estatus que están ahorita mismo, sino que sigan evolucionando en conjunto y de manera grupal como somos, ¿no? Sí, la verdad que sería muy interesante que vea Beavers en diferentes lugares. Yo estoy seguro de que va a ser, no tengo ninguna duda. Así que no les voy a hacer suerte porque no lo necesitan ahora, pero me alegro de que sigan trabajando por eso, por el objetivo. Yo estoy seguro de que lo van a hacer espectacular. Ciertamente ahora, bueno, ahora los niños desde los colegios tienen un poco más de formación, o hay colegios que son incluso un poco más alternativos, que toman metodologías diferentes y se enfocan mucho más en esta educación más integral, que tiene un enfoque más socioambientalmente responsable y obviamente también cumple con los cursos, con la malla curricular, pero ahora es una educación que empieza desde que son chicos y ahora cuando son grandes yo creo que el efecto el efecto va a ser muy muy positivo, va a Y dejar cosas además, buenas. sí, y además, o sea, yo creo que la educación, así como hablamos de la innovación, de la tecnología, la educación también es sumamente vital, lo sabemos, o sea, eso desde el día uno lo comprendemos. En este lado más de moda sostenible, por ejemplo, hace 6, 5 años, cuando empezamos con todo este movimiento aquí en Perú, muchas personas se preguntaban, ¿dónde puedo estudiar moda sostenible? ¿No? Y no existían en las currículas de las escuelas de moda en Perú el curso de sostenibilidad, ¿no? Yo hoy, desde el año pasado, por ejemplo, soy docente de moda sostenible en SEAM, que es una escuela de moda, y ya hasta la misma academia se ha visto en esta necesidad, ¿no? De poder atender lo que los estudiantes hoy por hoy exigen también en sus carreras, que es saber más de sostenibilidad. Entonces creo que la educación es fundamental, eso no nos queda duda, no nos queda la duda ninguno de los que estamos aquí, creo, los que nos están escuchando. Así que en la sostenibilidad también es como que sumamente importante, ¿no? Por supuesto, estoy al 100% contigo, Mela. Y ahora, bueno, ya hemos tocado todas las preguntas. Solamente quería agradecerte por estar aquí, por tu tiempo, por estar junto a nosotros un domingo por la noche. Y también quería pedir que a los que vean el video, que sigan a Diversa en todas sus redes sociales y también al Sustainable Club, que se estará mostrando en la pantalla. Aún así, Pamela, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo, tu, por darnos toda tu energía, toda esa información que seguramente va a servir a bastantes personas. Gracias, Alfredo. Un abrazo a todos y gracias por el lindo espacio. Muchas gracias, Pamela. Cuídate y ya nos estamos viendo para una tercera reunión. Gracias.